Amigas y amigos, por fin una gran tradición. Y estamos, sí, vamos al cara a cara, siempre domingo, Red Televisión, 12 del día y minutos. La confesión de la televisión, vamos de inmediato ya. Joven, 40 y tantos años, viene con su indumentaria. Jamás habíamos entrevistado a un ser humano de estas características. Me parece un hombre culto, lo conocí hace algunos minutos. Se llama Mario Briones Vidal, se llama Akenatón Arawak y es chamán. Escribe en revistas científicas, casado, un misterio, un chamán aquí en el cara a cara. Primera vez, como en 200 años que entrevistamos a un chamán. Vamos con él. Estimado, me da un poco de miedo, aprensión saludar a un chamán. No sé qué diablo puede pasar aquí en el estudio, qué me puede pasar a mí. ¿Cómo andas, Mario? ¿Qué es lo que es ser un chamán? Bueno, chamán es una palabra de origen tibetano, básicamente, que significa el hombre que más sabe o el hombre medicina. En Chile y en Latinoamérica se conoce más bien al chamán como un curandero de la selva o como un hombre que tiene ciertos dones para curar a través de las plantas medicinales. Pero el origen del término chamán viene específicamente del Tíbet y es el hombre medicina que estaba a cargo de curar a los monjes lama. Por lo tanto, ser un chamán es ser un hombre consagrado a la humanidad, al bienestar del prójimo. Eso es, más o menos en síntesis, lo que es ser un chamán. Se nos confunde porque estamos viviendo en una sociedad en que todo está confundido, o mucho. Chamán, brujo, curandero, tarotista. No sé, ¿cuál es la diferencia entre un chamán, un brujo, un tarotista, un curandero? Para separar al tiro aguas para ir avanzando. Bueno, la diferencia es bastante tácita, por decirlo de alguna manera. El chamán está consagrado a todo lo que son las fuerzas de la naturaleza. El chamán entiende y saca de la naturaleza todas las dones para poder curar a su hermano. El chamán está al servicio de la sanación, tanto del planeta como de la humanidad. Son muy pocos. Son muy pocos los chamán. Muy pocos porque en realidad es un trabajo de décadas, a pesar, digamos, de que uno puede venir con un trabajo chamánico desde otras vidas, también se puede hacer. Se puede llegar a lograr hacer un chamán. Convertirse en chamán. Ya te voy a preguntar, ¿cómo llegaste tú? Convertirse en chamán, pero es un trabajo, digamos, de muchos años y de mucho estudio también. La diferencia es básicamente esa. El chamán está al servicio de la humanidad, está al servicio del prójimo. ¿Y un curandero, un brujo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, digamos, está en que el curandero o las distintas técnicas como los tarotistas o las distintas disciplinas que hoy día se conocen como alternativas, son el reiki. O el reiki son técnicas, ¿cierto?, que en definitiva canalizó a algún ser conectado, ¿cierto?, con la naturaleza. Hoy día está de moda, ¿cierto?, el término iluminado, ¿cierto?, pero en realidad aquí no estamos hablando de ninguna iluminación. La iluminación en definitiva es estar conectado con las fuerzas de la tierra y cuando uno tiene una conexión, la madre, ¿cierto?, te entrega esa medicina para esa persona. Las medicinas son independientes para cada ser humano, para cada situación. Y uno la entrega para esa cura. La diferencia entre un brujo, por decirlo, sí, para poder terminar esa idea, es que el brujo, teniendo ciertos conocimientos, trata de absorber a esa persona. Es decir, yo te entrego lo que tengo, pero siempre con un hálito de misterio. Es decir, yo no te voy a entregar más de lo que tú necesitas saber para tenerte ahí constantemente atrapado. Discúlpame, los chamán, los curanderos, los tarotistas, los reiki, en esa disciplina, curan, se supone, fallas, problemas, panas del cuerpo y el alma, o un chamán
tú haces trabajos grupales, me comentaba, y lo vamos a revisar y comentar y reflexionar. Tú curas el alma, el cuerpo, la suerte, la vida, las penas. ¿Por qué lado va? Primera pregunta, o segunda. Y segundo, ¿qué significa Akenatón Arawak? ¿Por qué adoptaste ese nombre? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué es Akenatón Arawak? Bueno, respondiéndote a lo primero, Sí. hay que entender que la vida es un todo, ¿ya? Nosotros no nos podemos disociar dentro de lo que es la vida, dentro de lo que es nuestra relación de pareja o nuestra relación de trabajo o si yo tengo una buena vida, entre comillas, laboral, pero estoy mal en lo sentimental. Hay que mantener un equilibrio, ¿ah? El fiel de la balanza, ¿cierto? El fiel de la balanza. El fiel de la balanza. Ya. El Ma'at. Ma'at es un término egipcio, ¿cierto?, que habla, digamos, de la verdad. Cuando uno está en verdad, es decir, cuando uno transmite verdad, ¿cierto?, no tiene miedo, digamos, a estar escondiendo nada. Por lo tanto, va por la vida, digamos, con la frente en alto, como se llama. Eso es básicamente el trabajo que uno hace. Al estar en equilibrio, que los monjes, ¿cierto?, las distintas disciplinas filosóficas, religiosas, culturales, lo han, digamos, plasmado en el acto, digamos, de juntar las manos para orar. Esto es equilibrio, esto es el fiel de la balanza. Ya, y este nombre que tú has adoptado, tu nombre espiritual, Akenatón Arawak, ¿viene de dónde? ¿Qué es Akenatón y qué es Arawak? Bueno, Akenatón obedece a... es un honor a un faraón egipcio. Ya. 2000 a 3000, entre 2000 a 3000 años antes de Cristo, más o menos para ponerlo en contexto, mucho antes que Moisés, ¿no? que fue, entre comillas, el gran, digamos, hacedor del monoteísmo en la religión judeo-cristiana. Ya. Pero muchos años antes, en Egipto hubo un faraón que cambió 7000 años de trayectoria politeísta. Recordemos que en Egipto, ¿cierto?, tenían muchos dioses, y él dice, y muchos sacerdotes también, obviamente, casta sacerdotal, que obviamente rendían pleitesía y culto a cada uno de esos dioses. Y este hombre, ¿cierto?, este rey dice, mira, acá no hay intermediario, acá somos uno con el Creador y el Creador está en mí. Y elimina, digamos, de un plumazo a todos estos dioses y junto con eso a toda esta casta sacerdotal, digamos, que eran los intermediarios, y entendiendo, digamos, lo que hay entre medio del intermediario, es decir, los favores implícitos, digamos, de poder pasar por esta puerta o por estos portales para llegar a tener el favor, ¿cierto?, de estos dioses. Y tú, en honor, en recuerdo de ese faraón, tomaste este nombre espiritual, Akenatón, que es el nombre. El apellido es Arawak. ¿Podríamos decir que es el apellido o es un segundo nombre? Arawak hace referencia a los pueblos aracahuanos, que son básicamente un pueblo ancestral que se aloja en lo que hoy día conocemos como Venezuela, o la pequeña Venecia, ¿cierto? Claro. Y de ahí... La pequeña Venecia. Así es. Y de ahí, bueno, este pueblo ancestral, que hay reminiscencias, digamos, que, bueno, ellos, algunos escritos dicen que vienen, digamos, de lo que era la Atlántida, y bajan a tomar posicionamiento en distintos países, en Paraguay, en Brasil, parte también, digamos, en lo que son la cultura, digamos, de los incas, mal llamado inca, porque en realidad son quechua, no son incas, es una cultura quechua, Inca es rey. Claro, Inca es rey. Inca es rey, mal llamado incas. Claro. Baja también hasta la cultura mapuche, ¿ya? Aprovecho, digamos, de hacer la salvedad, es mapuche, no mapuches, no existe el plural para el término mapuche. Lo he dicho mal toda la vida. Hay mucha gente que lo dice, digamos, bastante, pero obviamente pero es que bueno que lo enseñe, un tema de aprender. Conocimiento. Mapuche, no mapuches. Así es, mapuche, ¿ya? De hecho, bueno, si uno ve la sintaxis, digamos, de la escritura mapuche, que obviamente aquí quiero hacer el nexo, entre comillas, con este halo de misterio que hay con la Atlántida, si uno ve un escrito en alguna parte, digamos, de algo en mapuche,
o en mapudungún, ¿cierto? Y al lado colocara, digamos, un escrito en alemán. Si uno no conoce ninguna de las dos lenguas, ¿nos podrías identificar cuál es mapuche y cuál es alemán? No te puedo creer. Hagan el ejercicio en sus casas. ¡Qué buena! Se van a dar cuenta, digamos, que hay mucho muy parecido, digamos, entre ambos idiomas. Akenatón, Mario Briones Vidal. ¿Y tú naciste en San Bernardo? Nací en un pueblito cercano a San Bernardo. ¿Qué se llama? Lo Espejo. Ah, Lo Espejo, ok. Un pueblito que hoy día, digamos, está rodeado de otros villorrios, digamos. Sí, lo conozco perfectamente. Está, digamos, camino hacia a lo que era la antigua Fisa. Sí. Yo nací el año 71. Ya. Por lo tanto, en esa época, digamos, era un pueblito absolutamente de campo. Total. Estudié en una escuelita, digamos, que hoy día no hay un rescate cultural. Fue una escuelita, donde se refugió, o mejor dicho, se parapetó y se armó, digamos, todo lo que fue la batalla de Maipú. En ese caserón, en ese tiempo, que eran unas cuantas casonas, digamos. Claro. Y de ahí se prepara el ataque, digamos, para lo que fue la batalla de Maipú. Hoy día fue consumido por lo que es la ciudad, la modernidad. ¿Y cómo te conectaste? A ver, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fuiste avanzando en la vida, en el colegio, en el liceo, en la escuela? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Cómo llegaste a ser chamán? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, a los 7, 10, 12 años, ¿qué te interesaba? Espero que haya programa porque es bastante largo Pero dale, en un recorrido, historia. Tú sabes. Bueno, yo desde pequeñño tenía ya percepciones distintas al resto, por decirlo de alguna forma. Me crié, como te decía, en el campo, en una casa, digamos, una casa quinta que se llamaba antiguamente. Entonces, desde muy pequeño tuve este contacto con la naturaleza. Mi padre, digamos, son gente, digamos, de Chillán, por lo tanto yo tengo mucha conexión con el sector alto de Chillán, con Antuco. Antuco, sí. Que muy poca gente sabe, digamos, es agua solar. Claro. Un sector maravilloso. Las Trancas, Antuco, toda esa zona. Exactamente. Sí, maravilloso. Hay que recordar que, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis. Dale. Hay que recordar, digamos, que estamos en la nueva Kundalini planetaria. Es nuestra cordillera de los Andes, es el nuevo Tíbet planetario. De hecho, muy poca gente sabe que el Dalai Lama, ¿cierto?, junto con los monjes, han pedido a los gobiernos de Chile poder tener algunos templos acá. Por eso se construyó también el templo Bajay acá en Peñalolén, en La Reina. He pasado por fuera. Exactamente. Entonces hay un tema de energía que ya se conoce hace muchos miles de años. De hecho, esto que está acá, esta representación, que es la chacana, que es una representación Muéstralo que está... más tranquilito para que lo capte la cámara. Chacana. Chacana. Que está, digamos, inscrita en los muros de muchas culturas andinas, que tienen más de 4.000 o 5.000 años de antigüedad. Ya hablaba, digamos, de esta, ellos sabían que esta energía planetaria iba a viajar desde el Tíbet hacia los Andes. Déjame. ¿Y esto cómo te encontraste? ¿Cómo llegaste a tener este objeto? ¿Lo puedo llamar objeto? ¿Cómo lo podemos llamar? Porque esto tú lo cuelgas en alguna parte. ¿Cómo es? ¿Qué significa? En realidad es geometría sagrada. ¿Es? Geometría sagrada. Es geometría sagrada. ¿Y qué dice este grabado? Dice bastantes cosas. En realidad, si tú lo analizas, digamos, de forma rápida, está compuesto, digamos, por 20 ángulos, ¿ya? Y también tiene 13 cubos, ¿ya?, por decirlo de alguna forma, porque esa es una representación bidimensional, ¿ya? Cuando está, digamos, en tridimensional, ¿cierto?, tú podrías ver, digamos, los cubos que están ahí. Esto es una representación bidimensional nada más. Sigamos con tu vida. 5, 7, 8, 10 años te fuiste conectando, te interesaba la naturaleza. ¿Y cómo siguió la vida de Mario Briones Vidal, claro, Akenatón Arawak a estas alturas? ¿Cómo te enganchaste? ¿En qué momento te enganchaste? Bueno, como te comentaba, yo nací el año 71. Sí. Nací en una época, digamos, que era difícil el tema de poder obtener información.
Sí. Hay que recordar que en esa época no existía internet. Está claro. Mi casa, digamos, en la que yo vivía junto a mis padres y en ese tiempo también con mi abuelita. Ya. Era el teléfono que había prácticamente en todo el pueblo. Lógico. Así es que era muy poco el tema de la conectividad y también de la bibliografía al cual uno podía acceder. ¿Y ya te interesaba a los 10, 12 años estas disciplinas, este misterio, comillas, este conocimiento? ¿Ya te interesaba o fue después? ¿Cuál es la realidad? Ya me interesaba, había en mi casa mucha literatura a través de mi abuelo. Ya. Que, bueno, para un niño de 8 o 10 años la verdad es que era literatura bastante fome, porque estaba la Ilíada, ¿cierto? Y otros, digamos, clásicos de la literatura. Y a través, digamos, de un tío que me enseñó y me hizo el hábito de la lectura, al cual le agradezco mucho también, fui obviamente interiorizándome en esta vida, digamos, de estos próceres de la filosofía, digamos, y del quehacer de la humanidad. Era un niño más bien retraído, que me gustaba más bien jugar, obviamente, ver cómo pasaban las hormigas, entender, digamos, jugar en eso. Era malo para la pelota, era malo para esto otro, entonces la verdad es que era como... ¿Para pololear qué tal? Era bastante bueno. Ándale, ya. Era bastante bueno para el pololeo. Chamán, pero nada de quedado. Bueno, son cosas, digamos, uno que hay que aprender, digamos, a disfrutar de la vida. Lógico. El amor, digamos, es parte de eso. Sí. Así es que es la diferencia, ¿cierto?, entre los chamanes y las castas sacerdotales, digamos, que tienen dogmas y tienen distintas rigideces. Claro, sí. El camino del chamán es eso, es un caminar. ¿Cuándo te hiciste chamán? ¿Cuándo diste ese salto? ¿Cuándo te empoderaste de este cargo, de este rol espiritual? Soy chamán, soy Akenatón Arawak. ¿Tenía 18, 20, 25 años? Bueno, saltar un poco la niñez en búsqueda de esto, el único referente espiritual que yo tenía para poder seguir el hilo conductor, Tomás, era el cura del pueblo. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que la respuesta que tenía el párroco, ¿cierto?, eran bastante pobres para lo que yo necesitaba o la búsqueda. ¿Qué le preguntabas tú a él y qué te respondía el cura párroco? Bueno, me acuerdo siempre, digamos, que una de las consultas que yo le hice, siendo todavía muy, muy pequeño, era ¿quién vivía en el sol? ¿Quién vivía en el sol? Claro, ¿quién vivía en el sol? ¿Qué tipo de seres, digamos, vivían en el sol? Obviamente no tuvo ninguna respuesta para mí, ni obviamente que otro tipo, digamos, de... ¿Pero tenías un buen diálogo con él? ¿Un diálogo sano, un diálogo transparente, un diálogo... Era un diálogo... ¿Diáfano? No, era un diálogo, básicamente, mi mamá católica, apostólica y romana, iba todos los domingos o los sábados de la tarde, creo que a las 7 la misa del sábado. Y obviamente iba como niño que acompañaba a su madre. Lógico. Y obviamente ahí entre medio aprovechaba, digamos, de hacerle las consultas correspondientes. O sea, te importaba, tenías una inquietud planetaria, digamos. Básicamente, pero no creía obviamente en estas estructuras, ¿cierto? En estos grabados, digamos, de estas imágenes talladas o colgadas, digamos, en los templos donde veía mucho sufrimiento. No era ese llamado, ese Dios, digamos, de un Dios de pena, un Dios que en definitiva, que había una recompensa una vez que llegaba la muerte. Digamos. Pero qué interesante, qué interesante, Mario, eras un joven con dudas. Muchísimas. Muchísimas. De hecho, me decían el preguntón. ¿Te decían el preguntón? Claro, todo lo quería saber, digamos, desde muy pequeño. Y bueno, así que... Nueva experiencia en imagenología. Seguimos conversando con Akenatón Arawak, Mario Briones Vidal. El preguntón. Bien me parece, hay que preguntar para avanzar, para dudar. Dudar es avanzar, es conocer, el conocimiento no quita espacio. Bien, súper bien. El preguntón de los espejos. Así es. Nada más y nada menos. ¿Y cómo siguió la vida? Bueno, después tuve la oportunidad ya de ser mayor de edad. Eso me significó, digamos, salir de este villorrio, de este caserón que era ese tiempo, este pueblito, Los Espejos.
Y efectivamente pude empezar ya a hacer algunos trabajos esporádicos y eso me permitió ir o poder tener acceso a dinero y junto con ello tener la capacidad de ir comprando material en las esquinas que a mí me interesaban. Y eso me dio pie a poder comprar literatura, de poder viajar, ¿cierto?, a lo que era en ese tiempo, bueno, la única biblioteca de referencia, que era la Biblioteca Nacional. Había muy poca literatura, recordemos que todavía había un tema bastante complejo con lo que era el manejo de la información en Chile. Sí, claro, lógico. Así que había muy poca literatura, pero se podía buscar algunas cosas. Tuve la oportunidad después de eso de empezar a entrar a algunas escuelas filosóficas. Busqué nuevamente el preguntón, ¿cierto? Se acercó a distintas escuelas del saber, algunas con respuestas bastante importantes, otras obviamente... Por ejemplo, ¿qué preguntas, qué escuelas y qué respuestas, Mario? Más o menos, ¿qué recuerdas, qué nos puedes...? Bueno, tuve la oportunidad, digamos, de pertenecer a una escuela ancestral siendo muy joven, que es la masonería. Ya. Básicamente a los 20, 21 años, a través, digamos, de algunos conocidos, este mismo interés, digamos, por estar sabiendo constantemente qué es lo que había en cada una de estas puertas, digamos, claro, que a uno lo llevaban al conocimiento, me llevó, digamos, también a indagar esto, digamos, de qué había detrás de la masonería, digamos, mucho ligado también a través de la historia. Recordémonos de las logias lautarinas, de todo este proceso independentista de Chile, de todas las colonias, ¿cierto?, de lo que fueron las colonias de España. Entonces, efectivamente, la masonería desde ese punto de vista también estuvo muy fuerte, ¿cierto?, detrás de esta emancipación. Los próceres, bueno, de todo Chile, a excepción de los Carreras, ¿no es cierto?, pertenecían a estas logias, por lo tanto, había algo ahí que era importante de escudriñar, y no decir, no, esto, digamos, es algo tabú. Por tabú tanto, que no se toca. Claro, que es algo que no se toca, ¿cierto? ¿Te cuestionaste la historia? Me cuestioné la historia, quise saber y entré. Fui invitado, porque tú sabes, digamos, que entrar a la masonería, yo era el más joven, siendo prácticamente un niño de 20 o 21 años. Estuve un par de años, 2 o 3 años en la masonería. Obtuve las respuestas que necesitaba y me retiré. Me retiré efectivamente porque ya después ya no estaban las respuestas que buscaba. Y obviamente también no era, digamos, lo que hoy día es por decirlo de alguna forma, es el honor a Akenatón, es decir, esta apertura, digamos, de creencias, ser libres. Hay mucho dogma, como tú bien sabes, digamos, en la masonería no hay, digamos, acceso a lo que son todo lo que es las féminas, las mujeres. Entonces ahí todavía, digamos, hay ritos muy, muy duros, digamos, que todavía cuestan mucho. Es bastante impenetrable la masonería. Yo no sé, digamos, si es bastante impenetrable, hay muchos egos. Muchos egos. Sigue siendo igual, conozco todavía muchos amigos que están ahí, que todavía hoy por hoy, recuerda que antiguamente para poder ser presidente de Chile tenías que haber primero sido masón. Claro, hay toda una historia ahí, hay todo un recorrido. Por supuesto, entonces la verdad es que los egos son tremendos. Ego desde el punto de vista del conocimiento, desde puestos políticos, puestos de poder, etc. Se maneja poder, claro, se maneja mucho poder. Hoy día no tanto. ¿Y cómo seguiste tu camino? ¿Cómo seguiste tu camino? Cuando saliste de la masonería después de un par de años, 2 o 3 años, ¿y cómo seguiste tu camino? ¿Y cuándo ya eras un chamán y empezaste a practicar, a atender, a tener interacción con grupos? Bueno, junto con eso ya, y aparte, digamos, de estar en esta escuela, ¿no? Porque la masonería eso es una escuela del saber. Ya también así iba hilvanando otras cosas, entre comillas. Y después de eso tuve la oportunidad de entrar a una escuela de hermetismo, que viene de Hermes Trismegisto, ¿cierto? El 3 veces grande, de ahí viene todo el concepto hermético. Tuvo una filosofía que viene también desde Egipto.
que se conoce como Tot, también lo que es el padre del tarot. Así es que tuve la oportunidad de tener, digamos, un muy buen maestro, un honor, digamos, trabajar con Hernán Hernández, que hoy día fue uno de, digamos, de los precursores de lo que es la escuela hermética de Chile. Ya. Bueno, para los que están un poco más metidos en ese tema, lo van a identificar rápidamente. Y los que no, cuéntanos un poco. ¿Sabes qué? Dame un segundito, vamos a ir a una pausa rápidamente y volvemos con Akenatón Arawak. Mario Briones. Volvemos, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, Red Televisión, 12 del día y minutos, estamos en el Cara a Cara estreno. No se olvide, todos los domingos, aquí en Red Televisión, estamos con Mario Briones Vidal, el primer chamán que entrevistamos, que confesamos en casi 20 años, conversando, valga la redundancia, todos los domingos. Akenatón Arawak nos ha contado su historia, de dónde viene, dónde nació, cómo, la filosofía, la masonería, el hermetismo, distintas escuelas, cómo aprender, el preguntón, le decían a Mario Briones Vidal desde chico, desde adolescente, el preguntón de los espejos. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo empezaste, cuándo fuiste capaz de tener o de producir la práctica, ¿no es cierto?, la práctica del chamán? ¿Cuándo empezaste a ejercer, comillas, o cómo se desarrolla tu camino? Digamos, tienes 40 y tantos años, llevas mucho tiempo en esto. Bueno, así es. Después de... ¿Cómo te tiraste a la piscina, digamos? El piscinazo. El piscinazo, sí. Bueno, el piscinazo viene después de haber recorrido este periplo, digamos, por las distintas escuelas de este saber, o de saberes, claro, o de estas distintas prácticas. Llega un momento en que tomo contacto, obviamente, con un chamán, y ahí me sumerjo ya en lo que es prácticamente los ritos chamánicos. Discúlpeme, ¿un chamán chileno, un chamán latinoamericano, un chamán oriental? ¿De dónde? Un chamán chileno. ¿Ya? Hay muy poquitos chamanes en Chile, valga la observación. Y efectivamente... Disculpa, ¿es un chamán NN? ¿Es un chamán conocido por quienes han estado bajo su paraguas? ¿Es un chamán un poco oculto? ¿Es un chamán muy mayor a estas alturas? ¿Podría identificarlo? Es un chamán que ya tiene sus años. Ya, muy bien, más sabrá. Así es, un muy buen amigo. Ya. Obviamente no estoy autorizado para dar su nombre. No nos interesa el root, nos interesa su calidad. Así es, un ser humano maravilloso, extraordinario, que comparte, digamos, sus conocimientos, y a través de él, obviamente, tengo experiencia ya, vamos a entrar, digamos, hasta ahora al área mística. ¿Ya? Ahí, obviamente, empiezo a todo lo que es, digamos, ya el contacto con los elementos de la Tierra, básicamente conocido como los 4 elementos, ¿cierto? ¿Los 4 elementos son cuáles? La tierra, agua, el aire y el fuego. Ok, ya. Que después vamos a tocarlo, digamos, si es que alcanza el programa, tocarlo en profundidad, como trabajo chamánico propiamente tal. Y ahí efectivamente tengo ya estos viajes místicos, estos viajes chamánicos propiamente tal. Y ahí se inicia, ahí obviamente en una reconexión hacia mi interior, vuelvo a tener, digamos, las vivencias de quien fui en vidas pasadas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegas a eso? ¿Quién fuiste en vidas pasadas? ¿Cómo se produce esa conexión hacia adentro? Porque después tú trabajas con grupos, ¿no es cierto? Como chamán, tú atiendes grupos. Estás en un trabajo de sanación de grupos, ¿no? O individuos. Yo te puedo pedir, comillas, una hora profesional, tú como chamán y yo como paciente, o tú atiendes grupos, parejas, 3, 4, 5 personas. ¿Cómo es tu práctica? Tu rutina. Eso. El trabajo chamánico que yo realizo, sí, en definitiva lo hacemos en grupo, y también sanaciones, digamos, a las casas y al lugar, digamos, donde uno habita, donde uno mora.
Ya. O sea, tú vas a las casas. Yo voy a las casas. Ya. ¿Y llegas allá porque yo te he llamado? Así es. Ya. Porque Tomás Cox me llamó, obviamente, porque necesita una sanación, y esa sanación depende, obviamente, no solamente de él, sino que el lugar donde habita y efectivamente también del grupo familiar en el cual está con el contexto. Así es la cuestión. Así es la cosa. ¿Y esa comilla es la rutina de todos los chamanes o es el esquema que tú elegiste como chamán? Hay que entender una cosa, lo que comentábamos al principio del programa, el chamán está al servicio del prójimo, ¿ah? Por lo tanto, al igual que las machi, es el sanador el que va al hogar. Ya. ¿Ah? No es obviamente como la medicina occidental, y aquí me van a perdonar, digamos, los profesionales de la salud, digamos, que en definitiva esperan, ¿cierto?, a que vengan los pacientes hacia él, muchas veces, digamos, algunos de ellos casi postrados, digamos, igual tienen que arreglárselas para llegar, digamos, hasta el sanador. Ya. Tú vas a las casas. Así es. Y tú cobras por ir a las casas, tú vives de algo, no vives del aire. Bueno, yo vivo de un mix de cosas. ¿Vives de qué? Vivo, obviamente, de mi trabajo profesional. Yo, aparte de eso, soy ingeniero. Tú eres ingeniero. Claro, tengo otro, obviamente, un alter ego también, ¿cierto? Soy ingeniero. ¿Eres ingeniero electrónico, ingeniero mecánico, ingeniero computacional? Soy ingeniero en comercio exterior. Ya. Eso obviamente es lo que me ha permitido vivir, ¿cierto? Y mantener mi hogar y mis 4 hijos. Ándale. Eso, digamos, es así. ¿Cuánto tiempo que estás emparejado o casado? Bueno, llevo actualmente 7 años casado, entre comillas, por la ley chilena. Ya. Así es que... ¿Y emparejado hace cuánto tiempo? ¿Más de 7 años? Más o menos, en la misma cantidad. Anda por ahí. ¿Y tu mujer se dedica también? Ella es una estudiosa de la ciencia. Mi señora es diplomada en medicina oriental. O sea, toda la familia, digamos, la dupla involucrada en toda esta disciplina, búsqueda, ciencia. ¿También preguntona? También muy preguntona, muy obviamente en búsqueda de estas distintas disciplinas, buscando un poco más allá, claro, de este saber. Ella antes, obviamente, no tenía, antes de que nosotros nos conociéramos, no tenía nada que ver con este mundo. Ella era azafata internacional de una línea aérea. No te puedo creer. Que no voy a nombrar, digamos, por da lo mismo, da lo mismo. Así es que no tenía mucho que ver con este mundo. Claro, nada que ver. Salvo que estaba en la atmósfera. Salvo que estaba en la atmósfera. No es menor. Exactamente. No es menor. Así es que... Volado alto. Sí. Así es que, bueno, junto con ello, obviamente, con nuestro encuentro, llegaron también nuestras 2 pequeñas hijas y hubo que dejar el tema del vuelo. ¿Pero tienes 4 hijos tú? Sí, de una relación... Anterior. De muy joven, digamos. De muy joven. ¿Y 2? Una relación de muy joven. Sí. ¿Y una relación estable de muy joven o inestable? Una relación estable. De muy joven. Pololeo, no matrimonio. Pololeo. Para llamarlo de alguna manera. Sí, para llamarlo de alguna manera. ¿Y tus hijos mayores qué edad tienen? Hoy día tienen 15 y 9 años. Ya. Así es que... ¿Y los más chicos? Tienen 4 y 2. Ándale. Tienes que hacer de chamán unos 50 años más. Más o menos. Más o menos. Más que menos, te lo garantizo. Más que menos, sí. Más que menos. Sí, de eso estamos claros. Es un trabajo maravilloso. Sí. Yo la verdad es que disfruto mucho con los maestros. Así le digo a los niños. ¿Cómo le dice? Maestros. Maestros. ¿Y por qué le dicen maestros? Porque ellos viven el presente constantemente, el aquí y el ahora. No tienen la capacidad del ser humano que vive en relación a la mente. La mente es un instrumento sagrado, pero también es la gran trampa del ser humano. ¿Por qué la gran trampa, Mario? La mente vive de la forma, vive del interés, de dar ¿qué hago, digamos, para obtener algo? Y es ahí donde se pierde el amor. Entonces no hay conexión con la intuición, con el trabajo desde el corazón. Entonces uno muchas veces, y esto siempre lo hablo en los talleres que justo, digamos, con hacer este trabajo de sanación, una vez al mes o cada 15 o 20 días vamos haciendo, digamos, distintos talleres. A mucha gente le pasa que cuando sale en la mañana de casa, ¿cierto?, dice, voy para allá, y después dice, no voy a ir para allá, porque tengo que ir a hacer tal y tal, y empieza toda la maquinaria de lo que tiene que hacer, y se va para el otro lado. Clarísimo. Y en ese irse para el otro lado,
se le pasó la micro, lo dejó afuera el taxi, pasó un auto y lo mojó, y tuvo un día, entre comillas, malo. Pero la conexión, cuando uno a veces dice, voy a hacer esto, y eso primero que llega es la intuición. Cuando uno hace el segundo pensamiento, esa segunda derivada, ya no es la conexión, digamos, de tu ser supremo. Ahí viene la falla, ahí viene el error. Ahí viene la falla, ahí viene a trabajar desde la mente. Y ahí vienen todo lo que tú eres, todo lo que tú te formaste, toda tu educación, todo quién fuiste, cómo te cuidó tu padre, En la segunda derivada. En la segunda derivada. Esa bajada, digamos, ahí perdiste la conexión. Ok. Y vamos entonces, tú, chamán Mario Briones Vidal, a Akenatón, Arawak, llega a una casa, porque alguien te lo pidió, el dueño de casa, la dueña de casa, que te llega a una casa. Y miras, observas, ves, investigas, conversas con los dueños de casa, con los hijos, no sé. ¿Cuál es tu pega? ¿Cómo abordas el desafío? ¿Qué haces en la casa? ¿Miras las paredes, escuchas? ¿Cómo es la cosa? Solamente sientes. Hay que entender, digamos, que el trabajo chamánico es un trabajo de percepción. Mucha gente habla dice conocer el sexto sentido. Sí, ¿ya? Una suerte de intuición femenina que llaman algunos. Recién estábamos viendo lo que era, ¿cierto? Analizando lo que es la intuición. Sí. Pero en realidad el sexto sentido es ser consciente en un momento exacto con todos tus sentidos puestos. En realidad el sexto sentido es la suma de todos tus sentidos en forma consciente. Ok. El sexto es la suma de los 5, pero consciente. Así es. Y les pasa, mucho, y aquí voy a poner un ejemplo tácito, con las mamás, cuando obviamente dan a luz y están dando pecho, y ellas solamente sienten a la guagua que apenas se mueve, y ellas saben que la guagua se movió, porque están, digamos, con sus 5 sentidos plenos, atentos, digamos, a su guagua, a su bebé. Eso es. No es que sea un sentido más, sino que es la suma de los sentidos, pero consciente. Ok. ¿Y qué te ha tocado casos, situaciones donde has errado, donde le has apuntado? ¿Qué situaciones te han tocado en hogares, en casas, ¿no es cierto?, donde tú eres llamado y llegas, se supone, a resolver una tensión, un problema, un divorcio afectivo, un divorcio de ambiente? ¿Cómo podríamos definir? ¿Cómo podrías definir las situaciones que hacen que te llamen? ¿Y qué casos te tocan así que tú nos pudieras decir, oye, me tocó una vez que llegué a y después llegué a este hogar y pasó esto? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, vamos a tocar el tema de la anécdota. Dale. Ya para poner un caso, digamos, bien preciso. Pero hay que entender que el trabajo del chamán no es un... ¿Qué es lo que es un chamán? Un poco para que la gente lo comprenda. Sí. El chamán no es ni un gurú ni un líder espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno es llamado, el chamán no va a dar consejos, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. El chamán lo único que hace es, te limpia, ¿cierto?, el ambiente, limpia tu camino, tu aura, tus chakras, ¿cierto?, y deja que tú camines tu camino. Enciende de alguna forma la luz y te dice, ahí está. Pero escúchame, el camino es suyo. Pero escúchame, tú lo limpias solo con tu presencia, con tu palabra, recorriendo las distintas locaciones de la casa, del departamento, tocando físicamente al padre de familia, a la mamá, a los hijos, poniendo una manito encima de la cabeza, o hay toda una liturgia, digamos, tú como chamán. Un rito. ¿Ah? Un rito. ¿Un rito? Bueno, la verdad, digamos que... Dale. Sí, la verdad es que se hace efectivamente un rito, o mejor dicho, un trabajo con los 4 elementos. Ya, que es, en definitiva, el fuego. El fuego, digamos, es un fuego purificador, y hay que entender también que ancestralmente se conoce todos los rezos o todas las oraciones desde las antiguas... ¿cómo se llama?, lugares ancestrales o etnias, etcétera, lo hacen alrededor del fuego. ¿Y por qué se hace a través de este fuego, que en realidad es un plasma? Es porque el fuego tiene la capacidad de cortar las dimensiones en las cuales vivimos. Hoy por hoy, para nadie, digamos, es un desconocimiento que científicamente
vivimos en muchas dimensiones paralelas. ¿Ya? Para los que quieran investigar un poco más, está la teoría de las cuerdas, digamos, de grandes ciertos físicos, la misma teoría, digamos, del bosón de Higgs, que se descubrió hace poco, digamos, a través de este colisionador de hadrones en el CERN, ¿cierto? De Suiza. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es una limpieza a través de este fuego, a través del agua, ¿ya? Que son cristales, que hoy por hoy el agua es un cristal que tiene la capacidad, digamos, de sanar con lo que tú quieras. Pero para entenderte bien, Akenatón Arawak, toda esta terapia, esta liturgia, este rito, es con la tú tienes un tacho, ¿no es cierto?, con fuego, un jarrón con agua. ¿Qué tienes ahí en esa bolsa, en ese bolso? Bueno, ¿Qué instrumentos? Básicamente lo que se hace es trabajar desde el punto de vista de la limpieza con la palabra. Ya que tú hablas con la persona. Así es, se habla, pero no se habla para darle un consejo, sino que se habla para transmutar la energía del lugar. Es algo que tú tienes adentro, que tú compartes. Es algo, digamos, que fue dado para compartir a través de la palabra o a través del sonido. ¿Y cómo sientes tú cómo sientes tú a estas alturas, con más de 40 años, no estás jugando, que eres chamán, que tienes los poderes, comillas, tienes la capacidad, que cumples el rol, que tienes la potencia espiritual para entrar a un hogar y de una u otra manera resolver? Muéstranos un poco lo que tienes ahí. Resolver la crisis que se está viviendo. Eso es para fuego, ¿no es cierto? Así es. Ya. ¿Y tú enciendes esa mecha, ese líquido? ¿Qué es lo que es? ¿Agua? Es agua florida, son esencias florales de la Amazonía. Y que en definitiva lo que hace es purificar un poco, aromatizar lo que hoy día se conoce como aromaterapia, ¿cierto? Con esencias de las flores. Y eso un poco se hace la limpieza del lugar, invocando obviamente al abuelo fuego, como se conoce desde el punto de vista chamánico, también a través de la purificación del agua, que los católicos lo conocen, digamos, como el bautismo, pero en realidad el bautismo se hace todos los días. Cada día que nosotros nos levantamos, ¿cierto?, y recibimos esta ducha que nos prepara, que nos limpia, que nos despierta, ¿cierto?, en la cual bebemos esta agua que nos hidrata, que nos nutre, es un bautismo diario. O sea, me da la impresión, Mario, que la fe que tienen que tener en ti las personas que te han llamado es muy grande, porque tiene que haber una entrega hacia ti para que tú puedas entrar en ellos y realmente limpiarlos, digamos. O sea, tiene que haber mucha fe en el chamán que entra a mi casa. En realidad, la fe tienen que ponerla en ellos mismos, no en el chamán. Porque una de las grandes panas, por decirlo, del ser humano actual o occidental, es que siempre está colocando la búsqueda de la felicidad o la fe, lo que sea, en algo externo. Y la felicidad está para adentro. Exactamente. Dame un segundito, vamos a ir a una pausa. Vamos a los comerciales, chiquillos. Estamos en el Cara a Cara Estreno, estamos conversando con Akenatón Arawak, navegando con un chamán en este domingo. Pero antes, un consejo. Volvemos los últimos minutos con el chamán Mario Briones Vidal, Akenatón Arawak. En la casa, en nuestro estudio, en Red Televisión, en el Estudio 3, estamos aquí conociendo una disciplina distinta, curiosa, llena de mitos y realidades, que no es ser brujo, que no es ser tarotista, que no es el reiki, que no es ser curandero. Me imagino, Mario Akenatón, que las expectativas que debe haber de parte de quienes te llaman, te reciben. Tú cobras por una visita, cobras un honorario por hacer una visita de esta naturaleza como un profesional de esta materia. Por supuesto. ¿Cuántos años hace que eres chamán? Más o menos. Unos 10, 15 años más o menos. 10, 15 años. O sea, has visitado cientos de hogares, cientos de casas, cientos de locaciones, de grupos, de familias. Así es. Y como tú nos decías hace un rato, es muy importante que te crean y que estas personas hagan el esfuerzo de hacerse un examen hacia adentro, más que tú no eres un recetario, tú no llegas con un talonario de receta y empiezas a decir, oiga, tómese esto, esto, otro. Así es. Como conversábamos delante,
Hoy día la sociedad, digamos, lo que quiere es ir a la farmacia de la esquina, Claro. que hoy día, ¿cierto?, en cada una de las farmacias de las esquinas de En cada Santiago, esquina hay una farmacia. No, hoy día hay 4 o 3. Sí, claro, ¿cierto? lógico. Obviamente eso Somos es... los países más depresivos del mundo y todo lo demás. Absolutamente. Entonces, nuevamente vamos colocando la felicidad en el objeto, digamos, de moda, ¿cierto? En la tecnología de moda, el querer ser, digamos, parecido a, etc. Wow. Cuando el chamán va, en definitiva, lo que hace es una catarsis grupal, tanto, digamos, para la persona como para el colectivo de la familia. ¿Ya? Y ahí efectivamente afloran todo lo que son las penas, las alegrías, las tristezas, los dolores, estas máscaras que yo llamo, ¿cierto? Que en definitiva a través de la vida van colocando estas barreras que te convierten en un ser rígido, que no te permiten ni disfrutar de las emociones, ¿cierto? Ni ser libre. Y como no eres libre, en definitiva, te guardas todo esto y después eso se sintomatiza en un dolor, en una enfermedad, en una pena. Mario, ¿cómo definirías tú, cómo describirías a la sociedad chilena actual? ¿Cómo estamos los chilenos? ¿Cómo somos los chilenos? En opinión de un chamán por 15 años. Bueno, básicamente somos un país sin cultura. Sin cultura. Somos un país sin cultura, no sin educación. Ojo, no somos un país no educado, somos un país sin cultura. No tenemos arraigo en nuestros ancestros, en nuestra cultura ancestral, en nuestra cosmovisión. Tenemos una apatía con respecto, digamos, a lo que es nuestro. Preferimos el consumir, ¿cierto?, lo que viene envasado, en lo cual yo le hago un par de clics, ¿cierto?, y está listo. En la inmediatez, en lo desechable. Hoy día es más fácil ir a comprar un litro de aceite envasado en un plástico tóxico que ir, ¿cierto?, como antiguamente con una botellita, ¿cierto?, a sacar el aceite desde un bidón. Claro. Hoy día es todo desechable o todo es rápido. Las relaciones de pareja son igualmente. Si no me sirve, lo cambio. Todo es si a mí me sirve. Pero no estoy dispuesto a entregar nada, digamos, al colectivo ni al resto de la comunidad. Ahí está el punto. ¿Tú dirías que somos una sociedad profundamente infeliz, ansiosa, apática? Apática. No hay empatía con el ser humano. Y hay una frase que yo siempre utilizo, digamos, para sellar mis talleres, que en definitiva quizás puede convertirse en una frase cliché, pero en definitiva dice que cuando nos amemos los unos a los otros, las leyes que nos rigen dejarán de existir. Es así de simple. Así de complejo. Y así de complejo. Así de complejo. Y por ejemplo, cuando tú ves televisión de pronto, aparte del cara a cara los domingos? ¿Ves algo de televisión o no ves nada? Voy a hacer una infidencia. Dale, por favor, en este espacio. Dale. Veo muy poca televisión. No es mucho lo que te pierdes. Y los únicos programas que veo son el del Canal 4. Ah, mira, Red Televisión. Veo Red Televisión, perdón. Mentiras verdaderas, Don Alfredo, antes que nosotros. Mentiras verdaderos. Mira, qué bueno. Mentiras verdaderas, ¿cierto? Qué bueno. Bueno, el día viernes también, en los espacios, digamos, de historia. Claro, son muy interesantes. Son muy interesantes. Y una cosa, y por ejemplo, ahora que estamos en un momento de precandidatura, que hay como 15 precandidatos y que se pelean por ser presidentes de la República, ¿qué piensas tú de la política, de los políticos? Porque la política es una preciosa disciplina si se ejerce a la altura de... ¿Qué piensas de los políticos, de los famosos y vilipendiados políticos del mundo de hoy? ¿Cuál es tu visión como chamán, ni siquiera como chileno de los espejos? Bueno, la verdad es que el tema de la política o el arte de gobernar, ¿cierto?, dista mucho con los especialistas que hoy día tenemos en nuestro país. No tenemos líderes. Ese es el gran problema de la política, entre comillas, chilena. No hay líderes. Hay que entender, digamos, que en las culturas ancestrales, ¿cierto?, el líder era el hombre que más sabía de cierto ámbito, claro, o de cierto conocimiento. Era el que la llevaba. Era el que la llevaba, como dicen los loros, ¿cierto? Era el bacán, el grosso, digamos, claro, como lo decíamos nosotros en los años 80. Claro. Pero ese bacán, ¿cierto?, estaba dispuesto a enseñar y a liderar a todo el grupo. Cuando alguien estaba enfermo, y hasta el día de hoy, se recurre al chamán o al curandero, porque es el que más sabe. Cuando hay que plantar, se recurre obviamente al líder, ¿cierto?, al maestro agricultor. El mismo caso para la alfarera, se hace, digamos, un trabajo con amor. Pero hoy día no tenemos líderes.
Hoy día solamente lo que tenemos son estos, entre comillas, brujos, que lo que hacen es tomar, ¿cierto?, del entorno para sí. Claro, es al revés. Es al revés. En vez de dar, acaparar. Sumar, pero no proponer. No liderar. No hay obviamente un liderazgo desde el punto de vista del conocimiento y de la entrega sana hacia su comunidad. Claro, oye, son intereses. Oye, Akhenaton Arawak, Mario Briones Vidal, ¿y te ha ocurrido, imagino, en 20 años o 15 años como chamán, fracasar en visitas a hogares o atención de grupos donde no has logrado los objetivos? Vale decir, ese grupo quedó pegado, ese hogar quedó igualmente con contradicciones, con dudas, con crisis, en crisis. ¿Te ha tocado eso, me imagino? Por supuesto que sí. Superman no existe, Superwoman tampoco. Así es. Hay que entender nuevamente que esto es un tema de libre albedrío, ¿ya? Por lo tanto, hay hogares donde uno está más dispuesto a hacer el cambio que otro. Así es que efectivamente eso pasa así. Ahora, cuando me toca, como tú bien dices, desde estas cosas que vienen desde el punto de vista de una enfermedad, pero también hay otros casos que tienen que ver o que están relacionados, por decir algo, con exorcismo o con limpiezas, digamos, aún mayores. Entonces ahí son otras las energías que fluyen. ¿Tú has estado en vivo y en directo en un exorcismo? Así es, me ha tocado practicarlo. ¿Practicarlo? Así es, y en muchas ocasiones también. ¿Y qué es realmente un exorcismo? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre un exorcismo? Tú llegas a una casa y haces qué y ocurre qué realmente. Yo nunca he visto eso, ¿no, Gustavo? Bueno, quizá un poco para hacer la analogía, todos nos recordamos la película El Exorcista. Sí, claro, lógico. Increíble, aterradora. de la niñita gritando. Sí, de la década de los 70 o 80, si no me equivoco, ¿no? Eso es así, y es tal cual. ¿Ya? Ni más ni menos. Pero son muy pocos los casos que ocurren como tal. Cuando ocurre es como en la película. Cuando ocurre pero cuesta que ocurra. Pero es muy difícil, digamos, que se manifieste una entidad oscura, ¿cierto? Claro. En un hogar o en una persona. Pero existen. ¿Ya? Ahora, aprovecho, digamos, de hacer la salvedad de que, en definitiva, los exorcismos no se pueden realizar atacando, obviamente, a esta entidad oscura. Esto, digamos, va de reto Satanás, digamos, y que te ataco, digamos. Eso no funciona así. Uno invita a las entidades oscuras a viajar a la luz, a volver a esta entidad creadora que llámese Dios. O sea, no es ir al combate, sino que es atraerlo a la paz, a la luz. Así digamos. es, se hace con amor, se hace con respeto, se hace invitando, digamos, a volver a la casa, digamos, del eterno creador, como tú le quieres llamar, y se hace efectivamente desde el amor, desde la luz, desde la paz, desde la armonía. No es un ataque, porque en la medida, digamos, que tú atacas, ¿cierto?, te conviertes inmediatamente en lo mismo. Entra en sincronía. Ok. Pero te conviertes en un par de. Así es. En un par. Lo mismo pasa cuando, volviendo un poco a lo que tú dices, cuando ves los candidatos políticos. Tú puedes tener a dos candidatos políticos hablando, atacándose uno y el otro y respondiendo, pero en definitiva son una extensión de lo mismo. Ok, entiendo. Okay. A eso se refería Jesús con poner la otra mejilla. Okay. No puedes devolver un ataque, digamos, con una agresión. Tienes que invitarlo al amor, tienes que invitarlo a la luz, tienes que invitarlo a la paz. Los chamán tienen crisis de identidad, una crisis de conducta, porque tú no eres un santo, que duda cabe. ¿En qué medida un chamán mantiene su nivel, su pensamiento, su estándar, su desde? ¿Cómo lo hace un chamán para la vida? Es crisis, la vida es duda, la vida es conflicto, la vida es difícil, lo sabes. La vida cambia, todo cambia, de eso podemos estar seguros, que nos vamos a morir y que todo cambia todos los días. Chile cambia, la sociedad cambia. ¿Cómo diablo navega un chamán en esta pelotera? No debe ser fácil. Compromiso. Disciplina, obviamente despertar todas las mañanas con agradecimiento,
hacer un pequeño rito, que puede ser cualquiera, no es necesariamente el mismo, sino que dar las gracias toda la mañana al Creador, a tu familia, a quien tú te plazca, digamos, a la Madre Tierra, al sol, al agua, a lo que sea, pero agradecer por lo que tú tienes, básicamente, y aplicar como técnica la ley del péndulo, digamos, en la medida, digamos, que si tú tienes un péndulo, ¿cierto?, y te dejas llevar por las avatares o las vicisitudes de la vida, ¿cierto?, vas a navegar desde un punto hasta otro. Esos son, digamos, cuando tú no logras controlar tus emociones. Te lleva para un lado y te lleva para el otro. Pero en la medida que tú vas tomando maestría y vuelves, digamos, a este equilibrio, vas subiendo por este hilo conductor, y en la medida que tú vas subiendo, cada vez este hilo se mueve menos, hasta llegar al punto de origen, digamos, en que tú estás en una quietud completa. De eso se trata, es un ejercicio de vida. Es un ejercicio de vida. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, la maestría, entendiéndose como maestría, caminar en esta vía, depende absolutamente de uno. ¿Un chamán tiene más de emoción, emotividad o razón? Todas. ¿Es la suma? ¿Es 50-50? ¿Es el equilibrio? Debiera ser el equilibrio. Debiese ser el equilibrio. ¿Cuántos chamanes hay en Chile? ¿3, 5, 8, 10? Yo conozco 3. 3. 3 más tú. Incluyéndome. 3, incluido tú. Incluyendo. O sea, 2 más 1. Así es. ¿Y en Latinoamérica hay muchos chamanes? Hay muy pocos, porque en realidad y los que van quedando también han sido objeto, digamos, de exterminio por las grandes empresas, digamos, transnacionales que van detrás efectivamente de los grandes recursos hídricos, detrás de los grandes recursos forestales, detrás, digamos, de los grandes recursos naturales. O sea, los chamanes son, de alguna u otra manera, en tu opinión, perseguidos por el capital, perseguidos por el poder, por los distintos poderes, perseguidos por la modernidad y el desarrollo, de una u otra manera. ¿Tú lo ves así? Básicamente perseguidos por lo que es el desarrollo y por el poder. Hay que dejar el tema del capital a un lado, porque hay que entender, digamos, que la energía del dinero es eso, es una energía. Y dependiendo cómo yo la utilice, si es para el bien o si es para el mal. En el segundo que nos quedan, Akenatón Arawak, Mario Briones Vidal, chamán. ¿Cómo, en una palabra, en un concepto, cómo te defines a ti mismo? Así, en un concepto. Amor. Esa es tu definición. Sí. Te agradezco mucho esta conversa, primera vez que tenemos un chamán en la confesión del cara a cara. Muchas gracias a ti. No, encantado. No sé si un chamán, le vienen bien cecina, las mejores del mundo, cecina Chillán. No como carne, pero se la voy a traspasar, digamos, gentilmente en tu nombre a mi suegro y a mi padre, que sí son para grandes... disfrutar y la deben conocer porque son las mejores del mundo. Así es. Oye, te agradezco mucho, Mario, que hayas venido a esta conversa y bueno, un misterio. ¿Cuántos años tiene esta piedra? ¿Es una piedra, una roca? Tiene 250 millones de años de antigüedad. Ándale, y nosotros tan apurados por 10 minutos más, 10 minutos menos. Está desde antes, digamos, de la aparición y desde el exterminio de los dinosaurios. Así que eso, como un cristal, tiene 250 millones de años de códigos solares grabados en ese cristal. Qué extraordinario, es increíble, ¿eh? Esto es tiempo. Eso es vida. Esto es vida, claro, esto es vida. 250 millones de años. Así es. Mejor me quedo callado. Amigo mío, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, nos despedimos del Cara a Cara estreno y vamos al Cara a Cara del recuerdo porque juntos tenemos mucha historia. Vamos de inmediato. Y vamos como siempre al Cara a Cara del recuerdo porque juntos tenemos mucha pero mucha historia. Vamos de inmediato con el Dr. Fay en estas imágenes. Cristian, ¿por qué eres filósofo? ¿Por qué eres escritor? ¿Por qué eres periodista? ¿Y por qué tienes esta facilidad y esta pasión por la ciencia, por lo desconocido? Es una pregunta potente. Tienes 55 minutos por delante. Mira, todo esto empezó desde que entré a la universidad, al fin y al cabo. Va en el ADN de uno, en realidad. Mi vida, de alguna forma, si yo tengo 45 años, la divido en dos grandes partes. La primera parte hasta los 20 años, más o menos, donde fui muy deportista. ¿Jugando y después hacía atletismo, fútbol, tenis, full contact. Llegué a ser campeón nacional de full contact, cinturón negro. Muy deportista, lanzaba la jabalina, corría los 200 metros planos, que eran mis pruebas un poquito más fuertes. Y muy deportista desde Peneca, cuando empezamos a jugar fútbol. Pero después, a los 20 años y con
en un mundo, en un país donde prácticamente el deporte se apoya muy poco y la universidad apoyan poco, cuando entro a la universidad, ese mundo deportivo, chao, y toda esa fuerza de alguna forma la canalicé hacia la lectura, hacia la filosofía y a la pregunta directa. La primera pregunta, o sea, los 2 primeros años hice un bachillerato que es sobre el título, digamos, de la tesis era el origen del hombre y la existencia de Dios. El origen del hombre y la existencia de Dios. Es decir, filósofo desde el primer minuto. Después saco el título de periodista, trabajé en la red durante mis primeros años, hice la práctica profesional, pero viene en uno esta cosa de poder investigar las cosas más profundas que quizás muchas personas la tienen resuelta, para uno no están resueltas, estas cosas del origen, de los enigmas, de los misterios. Y yo comencé con, digamos, mi tesis de licenciatura, me acuerdo tenía 20 años, descubrí una pregunta que me cambió la vida para siempre. Tuve la fortuna de encontrar la pregunta, como se dice, que es ¿por qué ocurrió el Big Bang? Esa pregunta... ¿Qué es el Big Bang en simple, Cristian? Es la teoría científica del origen del universo. Según la ciencia, nuestro universo comenzó de una gran explosión hace 13.600 millones de años y esa explosión se fue expandiendo, evolucionando el universo hasta llegar hasta nosotros. Eso, palabras muy simples, la teoría científica del origen del universo. Del universo, claro. No de nuestro planeta, del universo. Del universo. Para que se entienda bien. Muy bien, sí. Okay. A veces uno, claro, tiende a decir mundo pensando en la Tierra, pero bueno, el mundo también en ese sentido es todo nuestro universo. Lógico. Y me acuerdo que a los 20 años estaba entrando a la tercer año de la carrera y un amigo me pasa un libro en aquel entonces y en el libro, o sea, en la revista salía Stephen Hawking, el gran científico. Acabo de ver la película hace algunas semanas en un festival de cine de Vitacura. Extraordinaria película. Es una película que hay que ver. Por supuesto. Tiene 72 años, ha tenido 2 matrimonios y tiene 4 hijos. Así es. Y está vivito, estudiando y dando conferencias. Por supuesto. Increíble, que sí. ¿eh? Es increíble. Es hoy por hoy con esa enfermedad que lo tiene tan... Es hoy por hoy Stephen Hawking el científico más renombrado y conocido de la actualidad. Sí, si uno dice siglo XX, hay muchos grandes científicos, pero hay dos hombres que han marcado. Uno es Albert Einstein, a principios del siglo, y el otro es Stephen Hawking. Y en esa revista aparecía que la teoría del Big Bang tenía 2 grandes preguntas o misterios. ¿Es la expansión del universo infinita? Es decir, a partir de esta explosión nos vamos a inflar infinitamente o no. Eso depende de la materia y del ritmo expansivo y hay una respuesta científica. Pero la otra pregunta, Stephen Hawking la calificaba como un misterio de la ciencia porque nadie la había respondido. Y esa pregunta... Discúlpame, antes de seguir avanzando, Cristian, para entenderte todo, ¿por qué quién le puso Big Bang? Se lo puso un científico que se llama Fred Hoyle. Fred Hoyle fue famoso porque en el fondo tuvo unos grandes descubrimientos sobre la composición de las estrellas y otros tantos descubrimientos, pero Fred Hoyle no creía que el universo se expandía, es decir, que se estaba inflando como un globo. La mejor imagen para todos nuestros amigos que nos están viendo de representar el universo es inflar un globo, ¿ya? Uno va inflando un globo y pone, por ejemplo, los planetas, los dibuja. Así se infla el universo y se va expandiendo como un globo hacia todos lados, a partir de un punto. Esa es la mejor imagen para representarlo. Pues bien, Fred Hoyle no creía que el universo se expandía, pensaba que el universo era quieto, que estaba todo inmóvil. Y cuando surgen los primeros científicos obviamente como Edwin Powell Hubble, que fue el que descubrió la expansión del universo a partir de una observación en su telescopio a principios del siglo, él se dio cuenta que las galaxias, aplicando el efecto Doppler, se estaban alejando unas de otras.
Y ahí descubrió la expansión del universo. La expansión del universo. ¿Y por qué, Cristian? ¿Y hasta dónde llega? Cuando uno empieza a pensar en infinito, te da vértigo porque... El universo es finito, hasta el momento, el universo es finito, pero ilimitado. Finito en el sentido que tiene un principio. Es finito decir, en el comienzo. Claro, en el comienzo, pero ilimitado en las fronteras del futuro. Y no se sabe hasta dónde va a llegar. O sea, esta ilusión del hombre de dominar el universo es un chiste. Tú lo dijiste, y muy bien que lo hayas dicho, porque a veces, pero en todo orden de cosas, si tú te das cuenta, hay una soberbia implícita en los seres humanos, en todas las disciplinas. Aparecen los seres humanos que en la física, que se creen los poseedores de la verdad. Después en política, en religión, en astronomía. En tu atletismo, por ejemplo, 100 metros, no sé, ¿en cuánto están? ¿9 segundos? 9 segundos y 6 y tanto con bueno, Usain Bolt. Y siguen entrenando ¿para llegar a qué? ¿A 8 segundos? ¿A 7 segundos? ¿A morir en el metro 50? Efectivamente. O sea, es el límite. Yo creo que es muy buena la indicación que tú haces, Tomás, porque el universo, nosotros somos insignificantes. Es decir, a nivel del universo. Somos realmente una partícula. O sea, ya el planeta, ya piensa en nosotros dentro de esta inmensidad. Somos insignificantes y al mismo tiempo somos el mismo universo. Claro. Nosotros tenemos esa biunidad en nosotros, de sentirnos mucho y también ser muy poco también. Sí. Cristian, ¿y tú crees que hay otras vidas en otros planetas de este inmenso e ilimitado universo? ¿Cuál es o es puro carril nomás? Oye, sí, vida en Marte, que Júpiter, que hay agua en la Luna, que no sé cuánto. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que hay...? Mira, porque tú eres un tipo que lleva 30 años estudiando de una u otra manera, entonces, ¿qué crees tú? Partamos del hecho concreto y después vámonos a las creencias. Pero el hecho concreto es que hoy día hay un fenómeno que es el fenómeno ovni. Sí. Y el fenómeno es un hecho real, es decir, hoy día objeto volador no identificado. Y que no tiene explicación. No tiene explicación. Entonces tú llegas y sobre todo ahora con todos los teléfonos celulares, la gente está grabando mucho video aficionado y hay miles de observaciones de objetos voladores no identificados. De esos objetos voladores no identificados, yo al año siempre hago una selección. Llegan miles. Miles. Son miles las observaciones, que muchas son falsas, muchas son fake, ¿cómo se llama? Pero yo rescato y tengo mi archivo de observaciones que son auténticas, que uno no tiene la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, a partir de esas observaciones también, de todo lo que fue Roswell en su momento dado, la caída de la nave espacial en 1947, que da origen a la ufología moderna, a partir de estos hechos, que son hechos físicos, ¿ya? Se ha formado una creencia, mira, que es una creencia mundial, masiva. Por lo tanto, a partir de unos hechos, hoy día hay mucha gente que cree en los ovnis y en la vida extraterrestre. Si yo me sitúo en este plano de lo que yo he visto, porque afortunadamente, querido Tomás, yo he visto 2 ovnis en mi vida, pero ovnis reales, desde mi punto de vista. He visto satélites, he visto la agencia espacial pasando, porque a veces se ve, pero yo he visto 2 ovnis. Entonces tú cuando... 2 objetos voladores no identificados. Uno fue cuando tenía como 15 años jugando fútbol, me acuerdo, en el sur, nos fuimos de gira y lo vimos un grupo en la noche, en el horizonte, en la noche, sobre un cerro, un objeto de la típica luz blanca que se movió en forma inteligente, ovni. Y el otro fue en el año 2012, en Tiahuanaco. 2012, ahora poco, 3 años. En Tiahuanaco, Bolivia, en el lago Titicaca, venía de Tiahuanaco, y tuve la fortuna también de ver un objeto, en este caso era rojo. Y eran objetos, como te digo, sin explicación, y no respondía a los fenómenos celestes que uno conoce, ni a
ni a los satélites que uno conoce. Ni globo, ni meteorito, ni un viejo con un confeti, ni claro. nada. ¿Y ni eso, un helicóptero, ¿y nada. tú has visto alguna vez un ovni? No. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... Discúlpame, sí, quiero responderte. En alguna oportunidad en el sur de Chile he visto luces que han estado estacionadas, entonces uno dice, es una estrella distinta, es una estrella alejada, perdida, que no está con las Tres Marías, no está con la galaxia, no sé cuánto, no sé qué, o con la constelación, y esas estrellas de pronto, después de mucho rato, se han movido y perdido. Entonces yo he pensado que es un meteorito, tratando de ponerle razón, porque yo feliz que sea un ovni. ¿Ah? Así es. Mira, es bueno a veces mirar un poco también, es decir, uno anda muy también pendiente de lo terrestre, y a veces es bueno mirar la estrella. Uno puede ver ovni en la calle Huérfano, ¿no? Ahí sí que hay ovni. ¿Ah? Y en Providencia, ahí sí que hay ovni. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir de esa experiencia, cuando tú puedes tener, yo digo, la fortuna en gran medida de poder ver un ovni, el enfrentamiento del tema cambia. ¿Ya? O sea, ya no es una creencia, sino que pasa a ser algo un poquito más sólido. Ahora, si yo proyecto todo esto con las lecturas que he tenido, con las investigaciones que he tenido, con los archivos desclasificados de la NASA, del FBI, de la CIA y de otros tantos libros, y mis propias conclusiones, yo pienso que la vida repleta el universo, que nosotros no somos la única especie inteligente en el mundo, en el universo más bien dicho. Y a partir de los registros que hoy día tenemos, uno sabe, por ejemplo, del contacto que tuvo Estados Unidos en 1947, con unos testimonios que tú dices, ¿cómo es posible que un presidente, Ronald Reagan, por ejemplo, hablando frente a las Naciones Unidas en 1987, y diciéndole a todo el mundo que mira, ¿por qué no estamos un poco más unidos? Porque quizás hasta tengamos una invasión alienígena. Ojo, en las Naciones Unidas, un presidente hablando de eso quiere decir que algo de información tiene. O si no, uno lo califica como un demente. Absolutamente, claro. Lo está hablando ahí. El exministro, por ejemplo, de Canadá, Paul Heyler, que ha impactado el mundo, fue ministro en 3 gobiernos distintos, un hombre de prestigio, el primer político del grupo de los 8 que reconoce abiertamente que los extraterrestres existen y que Estados Unidos ha hecho contacto con 4 especies y que ha intercambiado información. Entonces, astronautas que estuvieron en la Luna, que viajaron, qué sé yo, Mitchell de apellido es uno, entre otros tantos, que te aseguran que ellos vieron con sus propios ojos a los alienígenas grises chicos que son estos. Entonces, cuando uno va recopilando todas estas cosas, también si uno le suma la investigación que uno tiene hoy día a partir de los grandes telescopios, por ejemplo, que buscan planetas similares a la Tierra, y que se han encontrado ya cientos de planetas muy lejanos. Bueno, los telescopios chilenos en el norte, que son fabulosos, el cielo chileno es maravilloso en esa materia. Nosotros ahí somos número 1. Sí, número 1, lo que tenemos en el norte, todo lo que es el llano de Chajnantor y allá en San Pedro de Atacama, son los mejores cielos y los mejores proyectos que se están desarrollando hoy, y lo que viene incluso, que ahora se va a instalar, esto me apasiona a mí. Dale. Se va a instalar el telescopio más grande del mundo. Sí, prácticamente 50 metros de diámetro. Sí, en Antofagasta. Claro que sí. Lo comentamos en la radio El Conquistador hace unos días. Es fantástico. Es una cosa que nos abre una ventana al mundo. Por eso yo creo, entre otras tantas cosas, yo creo que astronomía se debiese pasar en nuestro país, que está en una crisis educacional, desde el primero básico para que hayan astrónomos, porque lo que como ramo. Gimnasia, astronomía y tal. Claro, eso tiene sentido, ¿te das cuenta? Comerciales, breve, volvemos. Estamos en el Cara a Cara del Recuerdo. Cuando Cara a Cara continúe. Estamos tan alejados evolutivamente de estas especies que nos falta todavía harto para poder estar conversando tranquilamente. Y vamos a los últimos minutos del Cara a Cara del Recuerdo.
con el Dr. Fay en estas imágenes. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué si alguien vio, si hay un organismo que tiene información súper secreta, por qué no la da a conocer? ¿Porque hay instancias de poder, de dominación? Respuestas sobre eso hay desde teorías de conspiraciones tremendas mundiales hasta lo que te voy a decir, porque sucede, ¿te acuerdas de ese episodio en Estados Unidos que fue a partir de una radio? Sí. ¿Cómo se llamaba ese episodio? Sí. Pero a partir de una radio que se anunció por la radio a principios de siglo. Una cosa impresionante. Orson Welles, ¿no fue Orson Welles? Efectivamente, claro. ahí está. Sí. Y fue una cosa, pero espantosa. Y quedó la escoba. Es decir, 4 o 5 estados de Estados Unidos paralizados, una cosa de histeria colectiva. Y muertos, sí. Muertos. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso fue antes del episodio de Roswell. Entonces, generó un pánico, claro, era un show a través de la radio, pero generó un pánico. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando, al menos según yo te voy a poner y a los amigos les voy a poner en algunos antecedentes, cuando se conoce este episodio de Roswell en 1947, el gobierno, el ejército de Estados Unidos decidió, en el fondo, ocultarlo esto a la población por miedo a que quede la escoba y que surja un pánico generalizado. Ese fue lo primero. Pero al mismo tiempo, en 1950, desarrollaron un programa de aclimatación al tema ovni y extraterrestre simultáneamente, es decir, mientras lo ocultaban oficialmente, desarrollaron un programa para ir llegando a ciertos líderes del público y a ciertos líderes de gobierno para que sea más fácil cuando empiece a surgir toda la información que iba a terminar por salir como hoy en día. Entonces, por ejemplo, aparecen películas. Hay una película en 1951 que se llama El día en que nos invadieron, ¿ya? Que fue el primer acercamiento entre el ejército, la CIA, que manejaba toda esta cosa bajo 7 llaves, y Hollywood. Después vino, acuérdate de todo esto, el año que hicimos con Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio. Me acuerdo Cinerama, Cine Santa Lucía, frente al Cerro Santa Lucía. Sense Around. Por supuesto. Y acuérdate también esa Encuentros cercanos del tercer tipo. Que son películas que entraron dentro de este programa para que la gente se empiece a acostumbrar al tema. Y si yo te hago la pregunta, te la hago yo a ti la pregunta, Tomás. Dale. ¿Qué pasa si ahora bajan los extraterrestres? ¿Tú crees que nos impactaría mucho con todas las películas que tenemos? Por cierto que menos que hace 40 años. Efectivamente. O sea, yo tendría feliz aquí, después de Cristian Contreras, un ovni feliz para conversar. Efectivamente. Eso es lo que sucede. Y eso ha sido el resultado del programa de 50, 60 años. Claro. Piensa tú, la última película que se llamó Interestelar, que salió ahora hace un mes atrás. Interestelar te habla, ¿ya? Y te muestra, por ejemplo, lo que son los agujeros de gusano. Que en el fondo la nave de este astronauta entra a un agujero de gusano y que puede viajar en el tiempo. Pues bien, eso que hoy día sale en los cines, son documentos, al menos que se han desclasificado, pero que vienen, por ejemplo, de una reunión que tuvo Ronald Reagan en 1981 con William Casey, que era el director de la CIA, y donde la CIA le explicaba al presidente todo el fenómeno ovni. Y ahí aparecía todo este elemento de que los que cayeron en 1947 a la Tierra no fue una nave, fueron 2 naves. Una cayó en Coronado y otra en Deauville, allá en Estados Unidos, California y Nuevo México, ¿ya? Para ubicarnos. Se capturó al tiro la de Nuevo México, pero la otra se demoró 2 años en encontrarse. Y claro, fíjate tú, y ahí cuenta que estos documentos secretos son documentos secretos de esta conversación de Ronald Reagan con yo te la cuento, yo te la transmito. Pero dice ahí que en el Roswell, digamos, en el episodio de Roswell, en la nave venían 6 extraterrestres de los grises,
que se llaman, que no eran nada parecidos a los seres humanos, no tenían nada parecido a nosotros, solamente que tenían 2 ojos, una boca y nariz, punto. El cerebro era distinto, no tenían sangre roja, indiferentes de las preocupaciones de nosotros. Sí. Un poquito otro código. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, que esta nave, porque el extraterrestre, según esto que quedó vivo, vivió hasta 1952. Y se aprendió mucho. Y entre las cosas que se aprendió, que venían del sistema Zeta Reticuli, que está a 40 años luz de distancia, pero que se demoraron 9 meses en viajar a través de estos túneles de gusano que se llaman, o túneles del espacio. Eso lo dicen unos documentos de la CIA ultra secretos, que ahora se están desclasificando. Tú sabes que después de 50 años se desclasifican. Se están desclasificando, pero es coherente con la película Interestelar que ahora sale, entonces, y es coherente también con la relatividad general de Einstein, porque eso te plantea la relatividad, es decir, que el espacio, la gravedad te curva el espacio-tiempo y estas cosas, estos agujeros se pueden formar. Entonces, al fin y al cabo, yo estoy seguro que el impacto, y como tú lo dijiste, la respuesta la diste tú, ya no sería fantástico. Sería fantástico poder entablar relación, pero ahí está la otra dimensión de la pregunta. Yo creo que, Tomás, nosotros somos como especie humana tan primitivos, porque claro, uno anda más o menos, tiene reloj, sí, anda en un auto, pero es prácticamente un ser, sí, de las cavernas. Sí. Piensa tú cómo destruimos el planeta. Piensa tú cómo nos tratamos los unos a los otros. Qué duda cabe. La intolerancia que hay hoy en día. La intolerancia, la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la miseria, el abandono. Claro, entonces... O sea, hacemos todo lo posible para hacernos pedres. Efectivamente. Esa es la verdad. La guerra en el mundo, los fanatismos de un lado. Digamos, hay tanta maldad que eso a mí no, lo que yo digo es que estamos tan alejados evolutivamente de estas especies que nos falta todavía harto para poder estar conversando tranquilamente. Claro. Imagínate lo que son un partido del Colo-Colo con la Chile. Batalla campal. Batalla campal y unos cuantos muertos cuando uno va a un espectáculo a divertirse y termina muertos. Entonces, frente a esas cosas, una de las cosas que uno sabe que tienen una tecnología tan evolucionada que nosotros estamos a cientos de miles de años luz de distancia con respecto a los avances que ellos tienen. Te agradezco mucho esta conversa. Quiero preguntarte a quemarropa por curiosidad. ¿Cuál es el animal o ave que más te llama la atención en tus estudios científicos? Así, El que más me gusta, quizás, no sé, muchísimo. Pero me gustan sí. todos. Me gustan todos, el león, el caballo, la ballena, el delfín. No podría decir uno solamente, en realidad. ¿Por qué me haces esa pregunta? Tú eres un tipo multi-inquieto. Entonces quería hacerte esa pregunta. ¿El día o la noche? La noche. ¿Tu plato preferido? Todos. Todo. Oye, y finalmente, ¿rubias, pelirrojas o morenas? Todas son bonitas. Y se nos fue el cara a cara de este domingo, con este momento místico, este personaje místico que nos acompañó en el cara a cara estreno, y el Dr. Fay en el cara a cara del recuerdo. Nos encontramos el próximo domingo, cara a cara. Arriba los corazones, gracias y hasta siempre.